A comenzar en Estación Central porque un almacén fue blanco de una balacera. El comerciante afectado había recibido previamente una carta con amenazas que nos hace recordar varios incidentes similares en las últimas semanas. Max Frick nos va a contar más detalles. Muy buenas tardes, Max. ¿Cómo estás? Max. Hola Pati, hola Toti, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, y acá está la gravedad también de no tomarle el peso a este asunto. ¿Por qué? Porque esta amenaza fue el día 31 de agosto. ¿Cómo fue? Un motociclista llegó, obviamente con el casco, por lo tanto no pudieron ver su rostro, y les dejó un papel en este negocio que es un minimarket ubicado acá en calle Toro Mazote, entre Thompson y Alameda, muy cerca del sector del barrio de los terminales de buses. ¿Qué pasa? El mensaje decía comunicarse a la brevedad de este número. Tenía un número de teléfono y decía atentamente el tren. Uno supone que evidentemente el sujeto se refería a que podía ser un integrante del denominado grupo delictual y de crimen organizado Tren de Aragua. Bueno, pasa prácticamente más de un mes y anoche, cerca de las 3 de la mañana, un sujeto en una motocicleta llega con un acompañante, este se baja y percuta a lo menos 14 disparos en contra de la cortina metálica de este local comercial que fueron fijados por carabineros y que dan cuenta probablemente de una venganza producto de esta extorsión que no fue concretada. Pedro Lobos nos va a mostrar, Pati Humberto, cómo quedó esta cortina metálica con los impactos balísticos, que realmente es sorprendente. Afortunadamente, compañeros, a esa hora de la madrugada no circulaba nadie por acá y estaban los dueños del negocio, si no podríamos estar lamentando una verdadera tragedia. Sí, lamentablemente esta es una noticia que se repite y lo han comentado varios comerciantes que empiezan a recibir este tipo de amenazas y muchas veces no saben cómo reaccionar. Se desentienden, consideran que no le deben prestar atención, otros tal vez sí empiezan a cumplir con lo que se les empieza a exigir y la situación luego se vuelve incontrolable. En este caso puntual, ¿cuál había sido la reacción del comerciante cuando recibe esta carta, este mensaje? Bueno, obviamente se asustan con la situación, pero como ya había pasado un buen tiempo, nos comentaban que prácticamente se habían olvidado que habían recibido esta amenaza. Pero claro, la amenaza era real, existía un mensaje escrito en un papel de puño y letra de un sujeto que decía comunicarse a la brevedad a tal teléfono, atentamente el tren. Por eso ellos pensaban que simplemente se había quedado en la amenaza, pero lamentablemente durante esta jornada esta amenaza se concretó con estos disparos en contra del negocio. Por lo tanto, hoy está cerrado, su dueño y los dependientes, los trabajadores también están muy preocupados por esta situación, porque si bien han descrito el lugar como un sector peligroso, en donde hay delitos, hay asaltos, balaceras, nunca les había tocado a ellos sufrir esto en carne propia, y es un hecho que ya lo hemos visto la semana pasada, incluso amenazas a comerciantes para pagar extorsiones a cambio de seguridad. Escuchemos lo que dijo Carabineros luego de este hecho gravísimo que ocurrió durante esta madrugada acá en la comuna de Estación Central. Hoy, aproximadamente a las 7 horas de la mañana, personal de la 21 comisaría llega a este lugar, producto que en el transcurso de la noche, aproximadamente a las 3, un vehículo, una motocicleta específicamente, pasaba por este lugar y había efectuado disparos hacia la cortina metálica, donde impacta en 12 oportunidades sin causar lesionados, solamente daños. Huyen de este lugar en dirección desconocida. Carabineros hoy en día está realizando las acciones para dar con el paradero, con la ubicación de estos antisociales, con el objetivo de detenerlo y con el objetivo de indagar la mayor característica por qué se produce este hecho. Hoy en día me entrevistaba con las víctimas, donde esta manifiesta que hace un mes aproximadamente recibe una carta que estaba en un papel, en la cual dice que lo llame a un número en particular. Ya, esto es importante, Max. Vamos a analizarlo de este papel con el número de teléfono, porque como tú dices, están operando verdaderas mafias, ¿no? Y hay que tener ojo con estas alarmas. Ya vimos hace una semana en el centro de Santiago un comerciante cuyo local fue rociado con un líquido acelerante, después prendieron fuego, etcétera. Son amedrentamientos que operan como opera cualquier mafia. Lo veíamos ayer contigo, en otro caso, una mafia china, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un caso que se repite. ¿Qué pasó con este número, Max? ¿Qué antecedente hay? ¿Ellos llamaron al número, entregaron ese número a la policía para que se pudiera hacer un rastreo de quiénes eran o de dónde provenía este teléfono? No, lamentablemente nunca hicieron la denuncia y ahí está el principal error de este comerciante. De hecho, lo decía Carabineros. Nunca se enteró Carabineros de esta denuncia, de esta extorsión que había sobre el locatario de este minimarket ubicado acá en Estación Central. Él tampoco llamó el número, dijo que no está dispuesto a pagar ningún tipo de dinero por tener seguridad en su local, pero claro, ahora está
muy asustado y no sabe qué hacer. Por lo menos hoy día no va a abrir debido a los peritajes que se están realizando en este lugar y al temor por lo que ocurrió anoche. Él decía que ni siquiera quiso comunicarse a este número. Lamentablemente no le tomó tal vez el peso que tenía la situación y sí tal vez debería haber denunciado esta amenaza, porque como tú bien lo decías, nosotros por ejemplo hemos sabido de dos casos. El que tú mencionabas la semana pasada, ahí en el sector del barrio Matasur, en donde rociaron con líquido acelerante un local e intentaron prenderle fuego, y el más grave seguramente que lo recordarán a principios de año en Curicó, en calle Curicó decimos, frente a la posta central, en donde lamentablemente asesinaron a un joven que era sobrino del dependiente, precisamente por no pagar esta vacuna, como se llama, entre comillas, que es un término que viene desde Venezuela y que se asocia a esta extorsión a cambio de seguridad. Un hecho desconocido hace un par de meses, pero que ahora se están relacionando ya algunos dueños de locales comerciales más seguido con esto. Por eso lo importante de la denuncia, para saber quién se esconde detrás de este número telefónico. Claro, por eso ahí me quedé pensando tal vez cuántos otros casos hay en los que no nos hemos enterado y el comerciante se siente intimidado, amenazado y empieza a llamar o a cumplir con esos pagos. Las autoridades, ¿cuál es la recomendación que hacen? Tal vez nos están viendo incluso personas que están en este momento enfrentando una situación de esas características. ¿Deben hacer la denuncia sí o sí? ¿Ese es el mejor camino para poder evitar un hecho de estas características? Sí, efectivamente, hay que hacer la denuncia sí o sí, Pati, ante cualquier delito que uno sufra en calidad de víctima o incluso que presencie en calidad de testigo. Es la obligación de uno denunciarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una facultad que es otorgar medidas de protección a la víctima, como pueden ser, por ejemplo, rondas periódicas de carabineros. Acá incluso a lo mejor Pedro puede panear muy rápidamente y nos puede mostrar que acá también hay personal de la Policía de Investigaciones. Está la Brigada contra el Crimen Organizado, la BRICO, que es una unidad especializada en este tipo de delitos. Por eso han llegado hasta acá también a acompañar el trabajo que estaba realizando Carabineros del Lavocar, porque es muy importante hoy en día esta unidad de la PDI. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque bueno, precisamente lo que más nos afecta hoy en día con estos delitos importados desde países vecinos es precisamente el crimen organizado, esta nueva forma de criminalidad que a nosotros nos cuesta un poco entender. El tema del sicariato, el tema de las extorsiones, el tema de los secuestros express. Son delitos con los que hemos empezado a lidiar desde hace ya un tiempo, pero que claramente ponen en serio riesgo la vida de las personas. Por lo tanto, una de estas amenazas debe ser denunciada inmediatamente. Escuchemos lo que dijo el dueño del local, que evidentemente por razones de seguridad no quiere entregar su identidad ni su rostro, y también una trabajadora que estaban tremendamente preocupados por este ataque a disparos que sufrieron en su local acá en calle Toromazote, en Estación Central. Más de un mes una carta donde me dejaban un número de teléfono que yo me comunicara, pero yo eso lo dejé de lado, no hice caso a eso. ¿Qué hizo la denuncia usted? No hice la denuncia porque ni llamé tampoco, porque sé que si a lo mejor podía llamar, tal vez por ahí podían pensar alguna extorsión. ¿Quién firmaba? ¿Qué decía la carta y quién firmaba? No, decía comunícate a la brevedad, estaba el número y decía el tren, nada más. Habíamos tenido ese tipo de amenaza antes, entonces, por decirlo entre comillas, hemos estado trabajando tranquilamente, pero ya con todo esto evidentemente estamos un poco asustados. La única amenaza que fue un papel que llegó al local vino un motociclista, bajó, nos dejó el papel y se fue. No nos dijo nada tampoco, y en el papel decía que se comunicaran con un número telefónico y nada más. No tenía otra información. ¿Y este motociclista no se identificó, no se sacó el casco? ¿Ustedes nunca lo pudieron ver? No se pudo ver el rostro, venía cubierto con capucha negra y con el casco de la moto. ¿Y él solamente les pasa el papel o les dice también algún tipo de amenaza? No, simplemente nos dijo tomen y listo, y se fue. ¿Eso hace cuánto fue, mamá? A finales de agosto. Claro, me imagino ahí la preocupación, el temor, el impacto de ver hoy día ese local baleado. ¿Qué es lo que piensa hacer este comerciante, los trabajadores ahí también? Porque no debe ser fácil volver a pensar en abrir con el temor de que vuelva a ocurrir una situación de estas características o más grave. Sí, le preguntamos, Pati, decía que lleva 3 años acá, que ha invertido mucho, que tiene trabajadores de los cuales también debe hacerse responsable, además de su propia familia, por lo tanto no puede dar un pie atrás y no puede salir de su negocio. Por eso pide, si es que de alguna forma se le puede brindar alguna medida de protección para poder seguir trabajando tranquilamente en este lugar, hasta donde ayer
trabajaba sin ningún temor. Pero ¿qué es lo importante de este mensaje? Que hemos sabido de algunas amenazas extorsivas que se han adjudicado personas diciendo ser supuestos integrantes del Tren de Aragua, y eso no siempre ha resultado ser cierto. Pero en este mensaje alguien firma como un integrante del tren. No se sabe si efectivamente hay personas que están asociadas a brazos operativos de esta organización criminal, que ya sabemos que ha tenido detenidos en distintos puntos de Chile, en la región de Arica, en la región de Tarapacá, en Concepción incluso, pero en Santiago, si bien se ha manifestado a veces que existen personas operando de esta agrupación, no han habido detenidos. Por lo tanto, si es que llegara a ser cierto, podría ser la primera investigación que se podría confirmar acá en la región metropolitana, en donde podrían haber integrantes del Tren de Aragua extorsionando a comerciantes. Vamos a escuchar ahora a algunos residentes de este sector y también testigos que escucharon estos disparos anoche, cuando se ve claramente en esas imágenes que llegan dos sujetos en motocicleta, uno se baja y prácticamente aprieta el gatillo y percuta todas las balas que tenía este cargador de esta arma automática. Escuchemos. Escuchó como 14 disparos, dijo. 14 disparos, fue como, son casi las 3 de la mañana. ¿Es habitual eso acá? Pues así está por primera vez, pero sí se ve demasiado como robos, inseguridad demasiada en esta parte de acá. Pero no es casual. ¿Te habían comentado alguna vez que lo hayan extorsionado porque tú vienes ahí a tomar desayuno? No, nunca. Es la primera vez que, bueno, lo escucho por ustedes. Es bastante, un poquito preocupante, porque imagínese usted, uno está durmiendo y uno despierta y con esta noticia como que uno se queda un poco alarmante. Más que todo porque los hijos trabajan de noche, llegan de madrugada, y es un peligro. Claro, mientras conversamos contigo, Max, estamos viendo en pantalla este papel, ¿no? Y lo cierto es que uno no sabe qué pensar, porque tampoco uno puede otorgarle toda la responsabilidad a los locatarios, a los comerciantes, para que se disfracen de investigadores y prácticamente estén siguiendo una pista, porque es un papel que es un papel muy simplón, de cuaderno, mal escrito, con un teléfono, escrito con un lápiz de pasta. Entonces, también, evidentemente, uno no sabe si esto es verdad o no. O sea, la firma atentamente el tren. Uno puede decir, esto es una tomadura de pelo. Claro, se quieren hacer pasar esto por si es que resulta y les doy plata. Sí. Pero claro, estamos hablando que esto terminó siendo una amenaza seria con disparos hacia el local de esta persona. Entonces, probablemente aquí tenga que ver más con un área de las policías, Max, que se encarguen de hacer el seguimiento a este tipo de cosas. Siempre y cuando, por supuesto, exista primero la denuncia de que llegaron estas amenazas. En este caso no ocurrió. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, uno para hacer una denuncia por un delito de amenazas no requiere nada más que la amenaza en sí. A veces uno piensa que debe reunir algunos requisitos como la verosimilitud, concretarse en el tiempo, pero hoy con las cosas que están pasando, la verdad, este tipo de extorsiones tiene que tomarlas en serio y tienen que hacerse las denuncias, porque de otra forma puede terminar como terminó hoy. A lo mejor si esta denuncia se hubiese hecho a tiempo, Carabineros hubiese indagado este teléfono, hubiese descubierto de quién era, de dónde provenían las amenazas, a lo mejor esas personas podrían haber estado detenidas y no hubiesen llegado anoche, presumiendo que son las mismas claramente, a realizar este ataque a balazos en contra de este local. Lo reiteramos, afortunadamente eran altas horas de la madrugada, eran cerca de las 3 de la mañana, no circulaba nadie por acá, no había nadie en esos locales porque los locales estaban cerrados, pero claramente pasa un vehículo antes, incluso pasa un transeúnte caminando antes que se baje este sujeto de la motocicleta. Por lo tanto, si hubiese sido a una hora de mayor concurrencia, estaríamos hablando claramente de un hecho totalmente distinto. Afortunadamente no fue así, pero hay que empezar a tomarse en serio estas amenazas, estos mensajes extorsivos, porque sean o no de integrantes del Tren de Aragua, ya estamos viendo en muchos casos que finalmente estas amenazas terminan concretándose. Y eso es lo realmente peligroso. Así que esperemos que esta investigación que se inicia pueda dar con los autores de este ataque a disparos en contra de este local, para que estas personas, y en general, no solo los dueños del negocio, sino que la gente que reside acá, la gente que transita por acá, pueda hacerlo de manera tranquila, sin pensar, como nos decían algunos vecinos, que van a salir del edificio que está acá mismo y los van a asaltar, como ocurre habitualmente acá en calle Toro Mazote, en la comuna
de Estación Central. Sí, y de aquí en más también, si es que no se da inmediatamente con el paradero de ellos, al menos que hay un resguardo o un refuerzo en algunos días en estos locales, porque esto, evidentemente, que si fuera en hora de la madrugada no buscaban que hubiera personas adentro. Lo que están haciendo es amedrentar y decir, esta amenaza era real, así que ojo Es un con mensaje. Lo que viene. Claro. Claro, un mensaje. Entonces hay que ver también qué es lo que pasa en los próximos días y tomar los resguardos ahí en el lugar. Max, vamos a volver contigo más tarde. Muchísimas Lo más gracias por probable es acompañarnos. que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte va a determinar, eso sí, alguna medida de protección. Exactamente. En base al ataque que sufre este negocio, lo más probable es que se va a determinar algún tipo de medida de protección a favor de las víctimas, en este caso, que puede ser, no va a ser un punto fijo de carabineros, pero seguramente algún tipo de ronda periódica que haga desistir a estos sujetos de volver a este lugar. Claro. Bien breve para cerrar, ¿la cámara que está registrando la moto es una cámara del propio locatario o es una cámara municipal? Son cámaras de los propios locatarios que están instaladas acá en la calle. Max, muchas gracias. Volvemos contigo en un rato más. Que estés bien. Gracias,